testigo que hay un video que dice que quien le pagaba era Jomé Díaz y que lo que vendía era droga. Sí. ¿Cómo tú te diste cuenta o te enteraste que ella tenía una relación con el dueño del grupo de medios Telemicro? Yo me casé con un arma en la cintura porque se había dicho que iban a ametrallar. Que no hay padre que no quiera casar porque hay una situación como de miedo, no sé qué es lo que pasa. Me dijiste fuera de cámara el tema de que si tú eras piloto de Jomé Díaz o no era. Sara y yo regresamos de luna de miel, que estuvimos fuera, y al llegar a la República Dominicana, 2 días después yo fui apresado. La familia de Sara salió corriendo de aquí. Todos se fueron, ninguno de ellos viven aquí. ¿Se puede saber los motivos por los cuales esa relación de ellos terminó? Por un tema de violencia. Por un tema de violencia, violencia física, una situación en el Hotel Jaragua. También decían que Sara sacaba dinero para darme a mí. Sí, Freddy, quiero A un piloto. De una tarjeta A un piloto. Le ganaba $17,000 mensual. No, de que la hicieron en su presencia borrar el cassette de la entrevista. Bueno, en la sí. presencia de quién fue. Es una nueva mañana. Te habíamos dicho anteriormente que Afe Gutiérrez iba a estar con nosotros a propósito de lo que fue viral la semana pasada con esta rueda de prensa que él dio. Yo creo que ese video tiene como 1 millón de views en la cuenta de nuestro periódico altanto.com.do cuando Afe explicaba esta sentencia y han pasado cosas nuevas desde esa rueda de prensa y él va a contarnos todo. Buenos días, Afe. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación a su programa. Afer, me toca a mí hacerte la primera pregunta que está basada en un reel que tú mismo subiste en tus redes. Estabas en las afueras de un restaurante, al lado de un valet parking, y le mostrabas a la gente que te sigue por Instagram que habías recibido una notificación. ¿Le puedes explicar a la audiencia de qué se trata? La notificación fue, para ponerlo en contexto, me hacen una llamada al salir de la rueda de prensa. Un alguacil me dice que tiene que notificarme algo. Le digo que estaba imposibilitado ese día porque luego de la rueda de prensa salí a almorzar con mi familia. Me dice que tiene urgencia y le pregunto que de qué caso es porque tenemos una oficina de abogados. Entonces me dice que es una notificación de la Procuraduría a una revisión constitucional. Cuando me dice eso digo, pero es de lo mismo. O sea que prácticamente en lo que estábamos en la rueda de prensa, la Procuraduría General de la República sometió ante el Tribunal Constitucional una revisión constitucional en torno a la sentencia que dimos a conocer. ¿Eso es legal? Claro que sí. Es parte del proceso. ¿Tú esperabas eso? Es la última instancia del proceso, la revisión constitucional. Es la única forma que podrían tener de modificar la sentencia. La única forma, pero el Tribunal Constitucional no creo que vaya a modificar en ninguna de sus partes esa sentencia porque el daño está hecho, el daño está ahí. Pero que el Tribunal Constitucional no revisa la parte que tiene que ver con el proceso, ya no revisa los procedimientos constitucionales que no hayan sido violados en la emisión de la sentencia, ya no puede revisar tu proceso. Bueno, a propósito de esta actualización que puntualiza Nelson Afe, nosotros hemos tenido datos no precisos a propósito de que no mucha gente ha podido escuchar tu historia como el protagonista de la misma. Nos gustaría saber cómo llegamos aquí para la gente que se quedó en shock y la gente que ha reaccionado en las publicaciones en redes sociales que no manejaba el detalle de qué fue lo que pasó. Cuéntanos cómo te involucran en este caso, de qué se trató esta tragedia, dónde estabas tú cuando la víctima perdió su vida y cómo termina siendo condenado. Miren, esto inicia en el 30 de mayo del año 2005. Un jovencito entra al negocio de mi padre y le arrebata unos lentes a un cliente en un lavadero de carros que tenía mi papá. El que queda afuera, con el modo operante, con el motor encendido, cuando ve que agarran al ladrón, arranca. El joven vivía a unas escasas esquinas del negocio y la madre cuando llega ve que su hijo se lo está llevando a alguien vestido de civil, que era la policía, y le va encima al policía. El policía le da un golpe con el arma de fuego que tiene en la mano en la cara. A la madre. A la madre. ¿Qué sucede? Que días después, ella hace una denuncia, un querellamiento, cuando las únicas personas identificables por los golpes que le dieron a su hijo. Ustedes saben que a los ladrones, cuando lo agarran infraganti, le da hasta el gato que cruce por ahí. Lo abimban. Entonces, ella se querelló contra los identificables, que eran los dueños del negocio.
Perdóname, Afe, el golpe se lo dieron al joven en la cara, no a la madre. A la madre le dio un golpe en la cara. El policía. Sí. Al joven le dio golpe todo el mundo, el que estaba ahí, todo el mundo. Mi papá llama a la policía, a mí me dieron golpe también porque en la situación yo me estaba metiendo porque era en el negocio nuestro. Nosotros no queríamos que pasara una desgracia en el negocio nuestro. Y nos citaron del Departamento de Violencia de Género, y en esos días recientemente inaugurado. Y nos hicieron la citación para el viernes 10 de junio del año 2005. Ese día nos dejan a nosotros detenidos ahí, mi padre y yo, estrenamos la cárcel que está ahí en la Rómulo Betancourt. Al día siguiente, sábado 11 de junio del 2005, nos envían a la Fiscalía del Distrito Nacional a conocernos medidas de coerción por golpes y heridas a la madre y al joven. ¿Y al policía por qué no lo llevaron? ¿No lo metieron preso o lo procesaron? No sé quién es el policía. Fue una unidad que llegó vestida de civil, se lo llevó. Si ellos hubiesen querido saber quién es el policía, debieron de haber ido al destacamento donde llevaron al joven, que esa unidad fue que llegó. Que lo llevó y lo entregó, y eso queda por escrito en un parte diario. Sí. Pero ella no le interesaba el policía, ella le interesaba a los dueños del negocio, que eran los que manejaban recursos, no el policía. Porque luego de eso venía una extorsión. ¿Qué pasa? Que el día que nos conocen la medida de coerción a nosotros, al joven lo matan. El joven se roba un celular, llaman al celular, él lo toma, le dice que va a devolver el celular por una cantidad de dinero, se citan en la José Fabré, esquina 15. O sea, ese otro evento que el muchacho intenta otro robo. O sea, después que estaba preso lo soltaron. Exactamente. Él comete otro robo, dice que se va a juntar con ellos ahí. Cuando llegan las personas a buscar el celular, le hacen un disparo, lo tiran en la cama de una camioneta y lo lanzan en las inmediaciones del hipódromo Quinto Centenario. Sabemos esto porque mientras nosotros nos encontramos en prisión, la familia del joven fue a visitarnos a la cárcel para contarnos lo que estaba sucediendo y todo lo que le habían dado, tanto a la madre, al esposo de la madre, al hijo que ¿Ustedes seguían estaba la madre. presos del proceso ese del golpe de la cara? No, eso fue ya cuando... Es que está mezclando la historia. Vamos a llevarla. ¿Cuánto tiempo ustedes duraron por violencia de género? Nosotros ahí, ese día de la violencia de género, a nosotros nos impusieron impedimento de salida, fianza y presentación periódica. Conseguimos la libertad el lunes 13 de junio del 2005 siguiente. El caso queda ahí. Nos dan un auto de no lugar, luego la Corte de Apelación revoca el auto de no lugar y nos envían a juicio de fondo. El caso quedó en el aire. Ese caso quedó en el aire. ¿Cuánto tiempo después que sucede lo del segundo robo? En el 2008. No, el robo fue ahí mismo. El del celular. Sí, fue el sábado 11, mientras nos conocían la medida de coerción, es que lo matan al joven. En el 2008, febrero del 2008, periodista de nombre Milciades Pichardo comienza a decir improperios de Saris y de mí a través del programa Opción de las 12. Nosotros demandamos por difamación e injuria, utilizando el abogado que nos asistió esa vez de los golpes y heridas, porque era un abogado y conocido de mi padre, amigo de mi papá. En la audiencia se junta él con el abogado de Telemicro y de Milciades Pichardo y le dice que nosotros tuvimos una situación en el 2005 con una señora. Salen a buscar a la señora, le consiguen una botella en el IDAC, cuando estaba José Tomás Pérez, le consiguen otra botella al testigo, que hay un video que dice que quien le pagaba era Jomé Díaz y que él lo que vendía era droga y que cuando la policía lo paraba, luego que él tenía el carnet del IDAC, él le enseñaba que era un funcionario público y él continuaba su camino. Al esposo de la señora lo engancharon a la policía y al hijo de ella lo engancharon a la policía también. ¿A otro hijo? A otro hijo que ella tiene. Y el hijo está activo, el esposo no, porque lastimosamente se puso a jugar con el arma y se disparó en la cabeza.
Claro, porque lo entraron sin tener ningún tipo de Entrenamiento. preparación. Wow, qué hilera de tragedias. Pero quiero volver a cómo terminan acusándote a ti, a tu padre, de la muerte del joven, que en un segundo robo, o sea, que él, cuando tú dijiste al inicio que cuando agarran a una gente robando, todo el mundo le da, yo creía que el muchacho había muerto fruto de los golpes o algo así. O sea, el muchacho sale ileso y lo mandan para su casa. Y él entonces practica otro robo. Exactamente. Entonces, ¿cómo terminan acusándote de esa muerte a ti y a tu padre? Como el abogado en la demanda que nosotros le pusimos a Telemicro le cuenta al otro y salen a buscarlo, entonces ellos quieren iniciar un proceso por secuestro y asesinato en el Distrito Nacional. En ese momento el fiscal era Moscoso Segarra, a lo cual él se negó. Y entonces Perfecto Acosta, que era fiscal titular de la provincia de Santo Domingo, entonces inició un proceso incluso fuera de su jurisdicción, porque el hecho ocurre en el Distrito Nacional. Aunque se encuentre allá, inició en el Distrito Nacional y es donde inicia el proceso que debe de conocerse la causa. Y asignaron, nada más y nada menos, para que ustedes vean la magnitud del evento, a un fiscal asignado al Departamento Nacional de Investigaciones, que es el DNI, que es de nombre José Miguel Cabrera. Para trabajar el caso. Para armarnos el caso en la provincia de Santo Domingo. ¿Cuándo te diste cuenta que se te estaba armando un caso? Bueno, Sara y yo regresamos de luna de miel, que estuvimos fuera, y al llegar a la República Dominicana, 2 días después yo fui apresado, junto con mi padre. Ese apresamiento fue el día 5 de febrero del año 2009. ¿Bajo qué cargos? Bajo el cargo de secuestro, asesinato y asociación de malhechores. ¿Cometió un error el abogado de ustedes en hacer el comentario de que en el 2005 ustedes habían tenido una situación? No, porque él no cometió un error. Él lo hizo a propósito. Él tuvo un pago por eso. Eso no fue de gratis. Terminó trabajando en la OISOE. O sea, era amigo de tu papá y él traicionó a tu papá haciendo eso. Claro. Los abogados se venden, eso no se ofendan los abogados, y tú que eres abogado. Pero no es la primera vez que eso se ve. Claro, eso sucede mucho. A nosotros nos extirparon los pulmones el primer año, cuando nosotros estuvimos presos. Todos los abogados que ustedes buscaban. Todo el que nos conocía, que se acercaba, andaba buscando una parte del pastel. Todo el que se acercaba, yo conozco a fulano, conozco a fulano, conozco a fulano. Y lamentablemente llegaban con la intención no de sumar, sino de restar. Porque todo el que se acercaba sabía que tenía un beneficio del otro lado. Claro, que iba a ser contactado para darle algún beneficio. O sea, el pastel no era tú que lo tenías, era el otro lado. Claro. Bueno. Se manejó mucho dinero. ¿Tú no ves que el Estado Dominicano se usó para eso? Que estaban cobrando del IDAC, todos los actores. De la Policía Nacional. Yo creo que José Tomás Pérez, donde quiera que esté, debería, ¿verdad? Responder. Adelante, Freddy. Tú, definitivamente, todos estos hechos se concatenan a través de una acusación que ustedes han hecho toda la vida, de que han sido, prácticamente se le ha armado un caso para hacerlos pagar por la relación tuya con Sara. ¿Ustedes tienen constancia de eso? ¿Tienen las evidencias de que ustedes fueron, ¿cómo se dice? Una trama que se le hizo. ¿Las evidencias? Las evidencias. Y usted ha visto un video, las redes creo que está en YouTube, del testigo estrella de la Fiscalía. El que ellos ponen en el lugar del hecho para que diga, ese fue el que cometió el hecho. O sea, yo. Sí. Ese dice quién es que le paga. Él dijo quién. Él dijo quién es la que le pagaba. También dijo dónde él cobraba. ¿Y cuánto le pagaron? Que él decía que le daban cada vez que le iba 20,000 pesos. Wow. Y por 20,000 pesos destruyó tu vida. No lo logró porque él está ahí. Exacto. No, pero le destruyó la vida durante muchísimos años. Y triunfando. Y un señor que es su caja fuerte, hermano de mi querida Amelia Alcántara, lo señaló directamente. Colombia. Perdón, Colombia. No te culpo porque lo de Amelia no tiene madre. Sí, perdón, sí. El hermano de Amelia lo señaló directamente hace unos días. Él estaba allá y sabe cómo todo se armó. Muy bien. Cuando estuvieron presos ustedes, el fiscal era Hernández Peguero. ¿Cómo fue el tema con Hernández Peguero? Tú dijiste al inicio que
Moscoso Segarra no se prestó a eso. ¿Cómo fue el tratamiento de él? ¿Alguien habló por ustedes para que lo dejaran libre en ese tiempo? No, con Hernández Peguero sucedió algo en el cual tu hermano nos acompañó a velar con Hernández Peguero. Y fue cuando ya el caso había ido a la corte, que lo anularon y que volvía de nuevo, nosotros todas las partes fuimos al fiscal, donde el fiscal titular del Distrito Nacional y ella dijo que realmente nosotros no eran las personas que le habíamos dado golpes. Ninguno. La señora. La señora. Ella lo dijo ahí y dijo que si ella hubiese hecho lo correcto con su hijo, quizás su hijo estuviera vivo en ese momento. Que ella se arrepentía de eso delante de Hernández Peguero. Y Hernández Peguero, cuando escucha todo esto que está diciendo la señora, la envía al Departamento de Violencia de Género, donde se le hace una experticia psicológica para ver la veracidad de lo que ella estaba diciendo. El caso se quedó ahí. Por eso te digo que el caso estaba abierto y nosotros no teníamos conocimiento ninguno. Cuando cuando nosotros nos acusan, que van al segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde estaba el caso abierto, estábamos todos en rebeldía. Mi papá, la señora, la testigo de la señora y yo, todos, porque pensamos que todo había culminado. Yo quiero puntualizar algo, Afe. Cuando tú dices que se declaró nulo, ha pasado mucho tiempo y tengo algunas lagunas, y tú eres abogado y comunicador, guíanos en el tiempo. Ven, vamos a ponernos a cuando lo llevaron preso, acusado de la muerte del muchacho. ¿Cuánto tiempo duran preso ahí? En algún momento sale tu papá y tú no. Cuéntanos como en la línea de tiempo para entender. Que son dos procesos, el de Sí, mira, violencia de exactamente. género y Sí. acusación de asesinato. Exactamente. Mi padre y yo fuimos apresados, como le dije, el 5 de febrero del 2009. Y mi padre duró 8 meses en la victoria. 8 meses. 8 meses en la victoria. ¿Por cuál de las dos acusaciones? No, ¿Violencia por de el delito género? de asesinato. Violencia de- Por el tema de violencia de género, nosotros lo que duramos fue un fin de semana hasta que nos conocieron medidas de coerción. Ajá. Y por el tema del asesinato, nosotros duramos, papi duró, 6 meses duró mi papá, y yo duré 28 meses en la victoria. Pero como medida de coerción, 28 meses. Yo estuve preso preventivo. La medida de coerción se extendió Sí, a un yo- año. En un año siguiente me condenaron a 30 años ¿Y a tu papá? y a mi papá a 10. Esa condena, que incluso ¿Quién pidió la victoria? Porque normalmente lo mandan a Najayo a personas con procesos así, del nivel de ustedes. ¿tú crees que a nosotros nos hicieron un proceso para que nosotros estuviéramos bien? Y disfrutaran de derechos. Ahora, No. aparte del testimonio de la señora, había cámaras en el lugar. No, Eh, no. El hecho de violencia de género quedó como en un segundo lugar hasta que hasta que nos acusan a nosotros. Porque yo le voy a decir algo. El Ministerio Público del Distrito Nacional a nosotros nunca nos acusó de la muerte de ese joven porque tenían conocimiento de que nosotros estábamos detenidos en ese momento. Estábamos bajo su custodia. Incluso una de las pruebas por excelencia en el caso es una certificación del mismo Ministerio Público que dice que estuvieron bajo nuestra custodia desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de junio del 2005. O sea, que a ustedes les convino estar presos ese fin de semana. Exactamente, no había posibilidad alguna de que ni mi padre ni yo cometiéramos ese hecho. Exacto. Por eso la Fiscalía del Distrito Nacional no se prestó para esa vagamundería Pero a la ¿por cual qué? se prestó Pero- perfecto acoso. Pero yo lo que no entiendo es cómo ¿Por qué lo siguen sueltan presos de con una esa vez. No, verdad? pero al muchacho, ¿cómo lo sueltan de una vez si lo agarraron infraganti? Porque él era menor de edad. Ajá, ahí está el tema. Ya. Ya. Ok, estamos en la línea de tiempo, Afe. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Quiénes te representaban? Y yo no sé, a propósito de la gente que está en sintonía con nosotros, pregunta a Edward si ustedes tienen los nombres de todas las personas que participaron en esos procesos. Llévanos en la línea de tiempo. Ustedes, tú vienes de luna de miel, 2 días después y te apresan. ¿Dónde te apresan? ¿Cómo te apresan?
Me apresaron en la calle. Salimos en la mañana, mi papá y yo, a comprar unas necesidades de la empresa, del negocio. Y a una esquina de mi casa nos agarraron presos. O sea, lo estaban ubicando. Sí. Ya lo estaban esperando. ¿Cómo después de 6 meses logra tu padre salir de la Mi cárcel? papá y tú- salió porque le variaron la medida de coerción a mi padre. Había demasiada presión con el tema del caso, incluso de los mismos jueces, porque había un tema de enfrentamiento de fiscales y jueces de esa demarcación que sabían lo que estaban haciendo los demás. Incluso la juez que le varía a mi papá la prisión por fianza, le varía la medida de coerción, dijo en el estrado, yo tengo en mi oficina una cajita donde me cabe todo lo que yo tengo aquí. Si me quieren votar, que me voten. O sea, ya se arriesgó al tomar esa decisión. Y le varió a mi papá la decisión. ¿Y le da domiciliaria? No, le dio fianza. Fianza, Ya. impedimento de Impedi- salida. Solamente. ¿Cómo logras tú 28 meses más tarde entonces salir después de que gracias a Dios sale tu padre? no lo saque todavía. ¿Cómo fueron esos 28 meses en la Victoria? Porque No, creo eso no. haber oído que tuviste situaciones también de seguridad en la Victoria. Claro, en la Victoria, en el segundo intento de asesinato que se estaba fraguando contra mí, en ese El momento segundo. el director, Dígole, ¿por qué dices el segundo intento? porque hubieron 3. Hubo 3 intentos. Afe, vamos Ay, a Dios mío. mentalízate como que nadie conoce esa historia porque han pasado más de 15 años. Exacto. Cuéntanos en detalle cómo fueron cada uno El de director de esos. prisión en ese momento, Pérez Sánchez, se comunica con el jefe de seguridad de la cárcel, coronel apellido Valenzuela, y le informa que necesita que me informe a mí lo que estaba sucediendo para que yo estuviera pendiente porque una persona sin tener conocimiento de que quieren hacerle daño es más vulnerable. Entonces me llaman a la alcaldía, me explican lo que están pasando, me enseñan los 2 informes, me dicen que la última, en ese segundo momento llegó una persona trasladada desde la isleta de Moca y que empezó a saltar de áreas dentro de la cárcel hasta que ya estaba a una esquina de donde yo estaba. Wow. Y le encontraron una foto mía. Entonces, a ese, los presos le pasaron causa. ¿Saben que en la cárcel hay tribunales? ¿Saben cuando llegan los atendieron, violadores? ellos mismos lo atendieron. Ese tipo de personas. Ellos le hacen una causa y agarraron a ese joven y le dieron hasta con el cubo del agua. ¿Y el segundo cómo fue, el segundo intento? El segundo intento fue igual. Llegó una persona. Ese fue el tercero. El que te estoy diciendo que le dieron los golpes. El segundo intento llegó una persona a encontrar la foto y inmediatamente fue trasladada de la prisión. ¿Te protegían dentro? Sí, Falta el primero. sí. El primero, no sé cómo fue, solamente me dijeron que había llegado una persona y que de una vez se dieron cuenta que algo extraño existía y lo trasladaron de la ¿Y prisión. por qué tú estabas protegido? O sea, ¿cómo tú lograste esa protección de esas personas que estaban ahí contigo en la Mira, cárcel? los directores de seguridad de la cárcel decían que si a mí me pasaba algo, más que cancelados, iban a salir presos de ahí. ¿Quién Porque iban tú a crees que te pensar, protegía a ti? O sea, hubo alguien que quiso guardar tu vida, parece. bueno, la misma seguridad del penal. Los coroneles que llegaron ahí, estaba... Por decisión de ellos, no Por porque le decisión bajan de Porque a ellos. conocían tu caso. Claro, porque, conocían del caso, entonces decían, oye, pero si a este muchacho le pasa algo aquí, van a decir que yo soy cómplice también. Y Freddy- no pudieron haber recibido una línea ellos, para todo lo contrario. O sea, que en vez de... También pudieron haber protegerte- tenido una línea, pero es una situación. Si te das cuenta, se utilizó el Estado incluso para pagarle a los involucrados. Ujú. No sé, a nivel de los el abogados, Estado. claro, se utilizó el Estado para pagarle, cobraban de la policía y del del IDAC. IDAC. Realidad. ¿Quién era el Ok. jefe de la policía en ese tiempo? Guzmán Fermín, el mismo que me canceló. Creo que Tú- también tú eras Guzmán de- Fermín tú eras tiene de una la- oportunidad. Tú eres de la policía, Sí, yo era de la Policía no, Nacional. no de la Fuerza Aérea, porque Sí. tú eras piloto. Sí, yo soy piloto. eres Expliquemos la piloto. parte de piloto, que Yo tú soy me piloto. dijiste fuera de cámara, el tema de que si tú eras piloto de Gomedía o no era. Miren. La pregunta para iniciar esta conversación por esta línea es, ¿cómo te conociste con Sara Pepén? ¿Qué es parte de las imprecisiones que se han hecho en distintos medios? Sí, imprecisiones vergonzosas, diría yo. No solamente imprecisiones vergonzosas.
Miren, yo conozco a Sara en el 2000. Una novia que yo tenía me presentó una amiga. Esa amiga es prima hermana de Sara. En el tiempo nos convertimos muy buenos amigos, ella y yo. La prima hermana y tú. La prima hermana de Sara y yo. La prima hermana de Sara conoce a mi hermano e inicia una relación, un noviazgo con mi hermano. A partir de ese tiempo, que mi amiga y mi hermano tienen una relación, yo pernoto en las actividades familiares de la familia de Sara. Y la conozco con un novio que no era Juan Ramón Gómez Díaz. Antes de ella tener una relación con él, ya yo la conocía. Y luego, entonces, tuvo la relación con él. 8 años después de que yo conociera a Sara, es que tenemos una relación. 8 años después. Luego, incluso, del caso que nos sucedió en el 2005. Sara y yo iniciamos una relación en el 2007, enero del 2007. El tema de la práctica de piloto, ¿cómo se da? ¿Quién te contrata? ¿A dónde? O sea, no es, Aquí no es real. ustedes dijeron, usted fue el que Sí, dijo sí, que yo yo era dije, piloto de sí. Gómez Díaz. No sé de dónde lo sacó. Un señor es de mayor, las usted con versiones tanta que- información que maneja. No sé de dónde sacó eso. Es de las informaciones que están... Es que no podemos las redes. especular, tenemos que ir a la fuente, tenemos que preguntar, pues no podemos decir, porque Sara Pepén tiene 2 niños Ahora, una pregunta. que ya utilizan celulares Claro. y se ven en las redes sociales y que dice una persona, no, porque él era el piloto de fulano de tal y ella lo que le pegaba era cuerno a Gómez Díaz con él. Eso te iba a preguntar. Al momento de usted Esas iniciar- palabras se utilizaron aquí. No al hubo- momento de usted iniciar la relación, ella, Sí. Ella no. había tenido recientemente algo o en ese momento. No, con Gómez Díaz. ella no tenía absolutamente nada. Ella había terminado esa relación. ¿Qué tiempo? Tenía como, cuando empezamos la relación, tenía como 3 meses que había terminado. Quizá él no se había enterado que había terminado. Lo que pasa es él que los nunca poderosos son aceptó así, eso. que Él nunca entienden que aceptó son dueños eso. de todo. Sí. Y él sabía que Sara y yo nos habíamos casado en el 2007. Por eso que me inicia la persecución a mí en el 2007. Una cosa, Afe, tú tienes que entender que el monopolio de la información en todo tu proceso, Sí. lo cual dejó en el imaginario colectivo la historia que la gente ha replicado, inclusive gente de esta mesa. Sí. Cuando tú estabas procesado y preso, tú no tenías la oportunidad de comunicar lo que estás comunicando ahora. Claro. Entonces te toca a partir de ahora desmontar una historia Exactamente. construida. Claro. Yo soy una de las que pensaba, porque lo oí, lo manejé en ese tiempo, y tú citaste periodistas que dijeron cosas en ese tiempo, nunca te oí a ti, que tú eras el entrenador de ella para manejar un helicóptero cuento que ella algo. manejaba. Te cuento Entonces, algo. esta es la oportunidad para... Desmonta todo eso ahora en mismo. vez de juzgarnos a los medios y gente que tiene una versión que fue la única que hubo, aprovecha la oportunidad para que nos cuente ahora tu versión. Te cuento algo. Sara se hizo piloto primero que yo. Wow. ¿De dónde le Cuando- salió esa cuando- versión de que si tú alguien le entrenabas dio clase a a... alguien fue ella. No a ti, sé, con la- lo que pasa es que hay un dicho que dice que cuando la maledicencia no tiene argumento, apuesta por el descrédito. Entonces yo no tengo cómo acabarte contigo, entonces miento, que algo queda. ¿Tú me entiendes? Entonces eso es lo que ha sucedido. Cuando Sara estaba estudiando aviación, yo estaba estudiando aviación igual. Ok. Sara tenía más posibilidades que yo en ese momento. Y Sara avanzó bastante. Y no teníamos ni siquiera una relación de amistad. Nos conocíamos, hola Sara. Yo sabía que ella era la prima hermana de mi amiga, la novia de mi hermano. Y no, a veces en la actividad de hola Sara, ¿qué tal? Nada, ni sabía. Yo porque la prima de ella me contó, mira, Sara te estoy dando aviación también. Porque yo fui sobrecargo. Yo inicié como sobrecargo en la aviación. Sobrecargo es lo que le dicen azafata. ¿eh? Ok. Sí, sí. Yo era tripulante de cabina. Era sobrecargo. Y inicié en el 99 como sobrecargo. Y en el 2004, cuando aquí cierra la compañía JetBlue, yo dije, ya está bueno. He pasado por 3 empresas y las 3 empresas cierran y me quedo en el aire. Yo me voy a hacer piloto y me hago piloto. Pero Sara voló primero que yo. Sara solió primero que yo. ¿En qué fecha entró a trabajar? Sara trabajó en Telemicro, ¿verdad? Sí.
¿En qué año entró a Telemicro? Según tengo entendido, ella entró como en el 99 a trabajar a Telemicro o en el 2000. ¿Y tú nunca trabajaste en Telemicro? Yo no. Gracias al Señor. Ni nunca trabajaste con Gómez Díaz. Tampoco. Nada más he visto a ese señor 2 veces en mi vida. Y fue luego de que salí de la prisión. A una invitación que nos hiciera don Radamés Gómez Pepín en la inauguración del nuevo edificio del Día, el Hoy y el Nacional. Y luego una invitación que nos hiciera el director del IDAC en ese momento, el doctor Alejandro Herrera, a conocer las nuevas instalaciones de control radar en el edificio Norge Botello que se estaba en ese momento inaugurando. Solamente en esos 2 lugares hemos coincidido que incluso cuando hemos llegado, nosotros hemos entrado por esta puerta y él ha salido por la otra. Tú mencionaste ahorita, Afe, que Sara tenía una pareja cuando tú la conociste que no era Gómez Díaz y después tuvo la relación con Gómez Díaz. Sí. ¿Cómo tú te diste cuenta o te enteraste que ella tenía una relación con el dueño del grupo de medios Telemicro? Bueno, pues yo participaba de la familia. Yo lo sabía. ¿Y no te dio temor involucrarte en una relación con ella, aunque ella había terminado, como tú dices, 3 meses antes con Gómez Díaz? ¿No te dio temor de iniciar una relación con ella y casarte con ella? ¿Jamás imaginaste este tipo de persecución? No, yo jamás lo imaginé. Yo jamás lo imaginé, para serte honesto y sincero. Pero temor yo nunca tuve. Porque si ella había terminado su relación con él. O sea, yo nunca me imaginé que este señor iba a hacer todo lo que ha hecho. ¿Se puede saber los motivos por los cuales esa relación de ellos terminó? Por un tema de violencia. Por ¿Qué un tema tipo de de violencia. violencia? Violencia física. Una situación en el Hotel Jaragua, en el cual ella le enterró un taco en el pecho. Tiene un hoyo en el pecho. Y eso termina por un tema de violencia. Pero ella le respondió una violencia a él, o ella fue que lo violentó. No, ella respondió. Si tú das un taco en el pecho, tú sabes que la mujer que da con un taco en el pecho es porque la tienen abajo. Sí. Y ella denunció eso. Claro, ¿Y qué pasó? nada. En el aire. Bueno, podemos pasar a la pregunta de Yamela ahora, ¿cómo sale de prisión? Nada. ¿verdad? Wow. Nada sucedió. Nada. Yo quiero saber eso, Afe, de cómo, a pesar de las injusticias, 28 meses más tarde logras salir de prisión, pero también quiero saber cómo, a pesar de todas estas desgracias y tragedias una detrás de la otra, como dijo Colombia, tú, gracias a Dios, has logrado mantener tu matrimonio. ¿De dónde han sacado ustedes las fuerzas para estar todavía firmes? Mira, una de las cosas por lo que le pedí a Colombia la réplica, fue porque se cuestionó aquí la integridad de mi esposa. Se habló de lealtad. A propósito, estaba de cumpleaños ayer. Correcto. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Se cuestionó la integridad de mi esposa. Sara es una mujer que no ha necesitado nunca de dádivas. Sara dejó un programa siendo la estrella de la investigación. Sí. Por encima de Alicia Ortega y de Nuria Piera en ese momento. Los ratings están ahí. Ahí está la historia. Sara no se fue con un millonario, como dicen. Sara abandonó una relación, inició una conmigo para tener una familia. Sara fue una mujer que estuvo conmigo mientras yo estuve en prisión, que me llevaba la comida que yo me comía, el agua que yo me bebía, mi desayuno, mi cena. Durante 28 meses. Todos los días a la cárcel. Todos los días a la cárcel. ¿Y cómo se sustentaban económicamente, Afe? Espérate. Óigame, todos los días. Y nosotros, cuando yo salí de la cárcel, yo estaba en -0, que no pasamos hambre, porque yo tenía mamá y papá. La familia de Sara salió corriendo de aquí. Todos se fueron. Ninguno de ellos viven aquí. Sara se quedó conmigo echando el pleito en este país. Y salimos de -0 y ella no le interesó. Pues Sara le han hecho 250,000 ofertas. Sara no es una mujer metalizada. Sara no le interesa el dinero. Sara terminó la relación con ese señor porque ese señor no le daba a ella lo que ella necesitaba y encima
la maltrataba. Afe, ¿es cierto que Sara no ha podido desarrollarse en los medios porque en cada medio que va se interviene para que salga? Exacto, eso es así. Pero ella ¿Tú estuvo recuerdas la guerra que hubo con César Medina? Cuando ella entró hoy mismo. Sí. No recuerdo, recuérdamela. Hubo una guerra durísima. Muy Pregúntele a Freddy. Muy fuerte. Le subía acabando con el presidente en ese momento, que era Danilo Medina, cada break comercial Sí. en todas las emisoras cuando Sara entró a trabajar allá. No entendí, me perdí ahí. ¿Qué tiene que ver Danilo Medina con esto? Bueno, porque en una ocasión César Medina dijo que le retiraba la amistad a Danilo Medina por un tema político que había sucedido con Leonel. Entonces, para él calentar a César Medina con el presidente en ese momento, que era Danilo, traía eso del pasado. Y lo pasaba en todos los breaks comerciales de Digital 15 y de Telemicro. Porque César Medina no aceptó sacar a Sara. Por eso. ¿Y, Por eso mismo. y qué tiempo Por ella eso. logró durar ahí? Pero a pesar fueron muchos los boicots que se le hizo a Sara en los medios de comunicación. Fue varios casos de boicot. Claro, muchísimos, muchísimos. A veces tenía ya todo listo para iniciar de nuevo y de un momento a otro se caía todo. Hubo una entrevista que le dio Sara a un programa de televisión. Malu García, Cuéntame esa historia. según me cuenta el comandante Soto Jiménez, el programa no sale porque existía una deuda económica entre Luz García y ese señor por unos terrenos en un asunto en Jarabacoa, Rancho Guaraguao. En Rancho Guaraguao. ¿Con cuál señor? En Constanza. en Constanza, con Gómez Díaz. Una deuda de unos terrenos. Y él no le había pagado y ese dinero estaba como incobrable. Ujú. Y la entrevista se cambió por el pago por la deuda. de la deuda. Eso me lo contó el comandante Soto Jiménez hace como 4 o 5 años. Yo puedo dejarlo a ustedes aquí, llegar allí. Wow. No, mira, hay Yo una- tenía otra versión. Hay una cosa que supuestamente habían llamado del Palacio una persona llegada a los ejecutivos del canal para que ella borre el cassette. No. Eso fue lo que yo vi en ese momento. Ella lo debe de tener por ahí todavía. Claro. No, de que la hicieron en su presencia borrar el cassette de la entrevista. Eso no En la es cierto. presencia de quién fue. Eso no es cierto. Desmontado ese mito, Mira, Freddy. no, pero son muchos los mitos porque hay demasiadas cosas circulando los que no teníamos acceso a la Freddy, información. justamente- También decía que Sara sacaba dinero para darme a mí. Sí, Freddy, quiero Un aprovechar la- piloto. De una tarjeta A un de piloto. crédito. Le ganaba $17,000 mensuales. Vamos a dejar que tú hagas tu pregunta y después Nelson. No, Nelson primero. Ok. Nelson. Quiero pedirte disculpas públicas porque lo que dije públicamente en este programa fue basado en algo que estaba publicado. Ujú. Yo lamento muchísimo que si lo que haya dicho te haya hecho sentir mal, yo no lo sabía. Y quiero también aclararle a la audiencia que yo lo hice en base al tema de la deslealtad más que nada, en base a esa información falsa de que tú habías sido piloto de Gómez Díaz. Te quiero pedir disculpas públicas, no es mi forma de ser tampoco, y todo el mundo que me conoce lo sabe. Pero quiero aprovechar la instancia para hacerte una pregunta. ¿En quién te sostuviste espiritualmente? ¿Quién fue tu contención en esos 28 meses detenido o encarcelado ahí injustamente en La Victoria? Mira, yo tengo un testimonio muy bonito en cuanto a la fe que me mantuvo de pie dentro de la cárcel. Espiritualmente, ¿quién fue tu...? Cuando llegó un momento que yo le dije a mi familia no regresen más A visitarte. a visitarme. A Sara le dije, a tu vida, Olvídate de mí. protege a mi niña. Cuando me volvieron a condenar la segunda vez. Y entré en una crisis que yo perdí la fe. Yo decía, Dios mío, ¿y por qué tú me haces a mí esto sin yo haber hecho nada? En esos días llega una señora a mi celda preguntando por mí. Y cuando llegaba una persona preguntando por mí, que no estaba de la gente que conocían, se activaba el esquema de seguridad
porque era un día de visita, no sabían qué era exactamente lo que quería. Entonces me llaman, me dice, yo no sé quién es, pero yo voy. Y ella me pasa una revista que se llama Rayo de Luz, de la Fundación La Buena Noticia, de la Fundación de la Buena Noticia. Al mes siguiente la señora vuelve, diciembre, y me dice, ¿lo leíste? Digo, sí, lo estuve leyendo, bastante interesante, voy por la mitad. La revista Rayo de Luz es un diario, no es un librito que se lee, que tú lo dejas por la mitad. Cuando yo entro al nicho donde yo me encontraba, voy a buscar el folletico. Cuando lo abro es que me doy cuenta. Al mismo tiempo, siento vergüenza porque le hablé mentira. Y ella, sabiendo que le está hablando mentira, me dijo, qué bueno que lo encontraste interesante. El mes que viene paso y te traigo otro. Y el mes siguiente me lleva al otro. Y yo le dije, mire, discúlpeme, le hablé mentira, pero usted no se imagina lo que esto me ha reconfortado, que he estado leyendo con esto que me trajo. Y me dice, ¿puedo venir el próximo miércoles que te voy a enseñar a hacer el rosario para que busque paz? Porque yo le decía que yo no podía dormir. Y ella, el siguiente mes, va y me enseña a hacer el rosario. Y luego de eso, yo encontré la paz y volví a tener la fe que tenía, incluso el día de que me dan la sentencia, o sea, que se iba a leer la sentencia porque se reservaron el fallo. Yo estoy esperando, yo no dormí esa noche. Y en la mañana estoy esperando que me vengan a recoger para que me lleven al tribunal y no viene nadie. Las 7:30, las 8 de la mañana, digo, pero ya se fue todo el mundo, ¿por qué no me han llevado? Y entro en un estrés, en una crisis, y mando a buscar al alcalde, él viene y me dice, no, que tú no te han pedido para que tú vayas. Digo, pero que mi sentencia la leen hoy. Pues empiezo con la estrés, la interrogante de qué está pasando, qué es lo que sucede, la presión. Y llamo a Sara y le digo, óyeme, pero búscate a alguien, mira a ver, que para que me vengan a buscar, si hay que pagarle una patrulla para que vengan me lleven custodiado aparte. Y yo vengo en la guagua. Y nada, de buena primera me dice, mira, ya no hay forma de que te vayan a buscar. Digo, ¿cómo va a ser? Y me incomodo, incluso estar con ella sin tener la culpa en ese momento dentro de mi crisis existencial que tenía. Y le cierro el teléfono, le digo, mira, ya no voy a hablar más, que siempre es lo mismo. Yo estoy imposibilitado. Cuando salgo de allí, de la celda, le digo al policía, ven, acompáñame, que quiero comprar una Coca-Cola en el Economato. Cuando voy caminando al Economato, mano izquierda, antes de llegar al Economato, allí hay una iglesia. Y ahí ponían un versículo de la Biblia todos los días. Y el versículo decía, que nunca lo voy a olvidar. ¿Por qué dudas de mi palabra? Si ya te he dicho que tu verdad brillará como sol de mediodía. Cuando yo leí eso, me devolví a la celda. Llamé a Sara y le dije, mira, mi sentencia viene positiva. Cuando salga, llámame. ¿Y la leyeron sin tu presencia? La leyeron sin mi presencia. Cuando te cantaron esos 30 años, uno a veces ve en películas, como esos momentos, ¿verdad? En toda la película que hay un juicio y eso, es como el momento del veredicto, es un gran momento a nivel de expectativa. de expectativa. Cuando te cantaron esos 30 años y esa información que hay que te ratificaron, cuéntanos un poco el proceso. Dijiste al inicio que te robaban los abogados hasta llegar a tu absolución. ¿Cómo es que te condenan y después te absuelven? Mira, el primer tribunal que nos conoció el juicio de fondo, nosotros denunciamos quiénes estaban detrás de todo eso. Y uno de esos jueces, sabiendo nuestra denuncia, tenía a su esposa desde el mes de diciembre del 2008 y estábamos en el mes de marzo en el mes de diciembre del 2009
la esposa de uno de los jueces entra a laborar a Telemicro. Prácticamente una semana, 10 días después que apoderan ese tribunal. Y nosotros diciéndole al juez, a los 3 jueces, que teníamos una persecución desde allí, él sabiéndolo, no se inhibió. Pero no solamente eso. ¿Cómo fue hace? O sea, La esposa de de uno. uno de los jueces trabajaba en Telemicro. ¿Y cómo qué? ¿Qué era ella? Ella era de que encargada de prensa, de qué sé yo. Ahí están los El documentos. juez Yo tengo los documentos debió de la planilla del Ministerio de Trabajo. Tengo ahí los documentos. Porque pues nosotros hicimos una denuncia contra ese juez que nunca ¿Cómo le se dieron llama el continuidad. juez? Fernando Fernández. Me parece que él presidente del Tribunal Superior Electoral o uno de los miembros que conforman el Tribunal Superior Electoral. ¿Y desde cuándo su esposa trabajaba en ese medio? Él ya empezó a trabajar una semana después que se apoderó ese tribunal para conocer este caso. Pero no solamente eso, yo tengo también una sentencia donde él también figura que a un hermano de Gómez Díaz mató a un hombre con un arma, le dio un tiro en la cabeza, me parece que fue que leí, y le dio 2 años de prisión. Entonces, ¿qué pasó ahí con ese juez? Freddy, adelante. Ahí nos condenan a 30 años, vamos a la Corte de Apelación, la Corte de Apelación anula esa decisión Sí. y ordena un juicio nuevo. En el juicio nuevo hacemos la misma denuncia porque teníamos conocimiento de que uno de los jueces estaba permeado y una de las jueces tenía una relación con el abogado de actor civil, o sea, de la querellante. No teníamos las pruebas, pero hicimos la denuncia. Posteriormente a eso, uno de los de seguridad de allí me hizo llegar las fotografías donde se dan las muestras afectivas entre la jueza, que hoy es jueza de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, y el abogado que en ese momento estaba llevando el caso de la parte querellante. Afe, yo como nuestro hermano Nelson, quiero pedirte excusa a ti y mucho más a Sara, porque nosotros emitíamos el viernes unos conceptos que es más o menos la trama como está montada en las redes sociales. Por 15 años. La que quisieron vender. Sí, Pero por 15 años consecutivos. Pero nosotros, por ejemplo, quiero decirte que respeto mucho a Sara, con mucho, se le tiene mucho cariño, se le respeta mucho su labor profesional. Y si en algún momento dije algunas palabras que pudieran interpretarse desconocimiento de las calidades de Sara y de ti personalmente, nosotros ese programa lo dimos como una muestra de solidaridad para con tu caso y el de Sara. Colombia estaba muy interesado en que surgiera la noticia verídica desde aquí y nosotros poder darle cobertura a tu rueda de prensa. Pero entonces uno se va emocionando en los comentarios, pero no quiero pedirle excusas sinceras. Tengo mucho respeto por Sara. La recibo con mucha humildad. Sheila adora a Sara, Sí. Sheila Acevedo, que es la madre de mis hijos, tiene mucha simpatía con Sara y le tiene mucho respeto. O sea que de verdad es sincero que te pido excusa a ti y a Sara. No, la recibo con mucha humildad. Yamel. De verdad que sí. Mira, Yamel. continuándote el relato con el tema de esos jueces, nosotros hicimos una denuncia también ante el Consejo del Poder Judicial, en la cual nunca le dieron continuidad. Esos jueces, que hay 2 que todavía están activos. Ese es el que está en el Tribunal Superior Electoral. La otra jueza es Eudelina Salvador Reyes, que está como miembro o presidenta de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo. Pero debemos recordar que esas denuncias llegaban donde un compañero de ellos, que era un juez consejero de primera instancia en el Consejo del Poder Judicial, que pertenecía a la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo. Cuando llegaban esos casos donde él lo archivaba. ¿Qué pasa? Explota un caso bien sonoro aquí en el país, el caso Atiemar. Sí, la Torre Atiemar. Arturo del Tiempo. Todos esos jueces que estaban en este tema
fueron expulsados del Poder Judicial por supuesta venta de sentencia, como lo fue acusado por el Poder Judicial. El juez que me envió a prisión, el juez que me envió a juicio de fondo, uno de los jueces que me condenaron a 30, el juez consejero donde llegaban las denuncias y engavetaba. Memorice esos nombres, puedes citarlos, Claro. esos 4 nombres. José Dionisio Duvergé Mejía, uno tiene que siempre recordar quienes le hacen daño. José Dionisio Duvergé Así es. Mejía, Víctor Mejía Lebrón, también está El que mencionaste ahorita, Fernando. Valera, se me fue el nombre del consejero, Francisco Valera, que era consejero del Poder Judicial. Y también otro que conoció una solicitud de revisión nuestra, pero que no tuvo mucha incidencia como lo que te estoy. Francisco Arias Valera es el nombre del consejero que engavetaba. Luego, cuando volvemos a introducir la denuncia, a quien le llega la denuncia es al juez que nos cantó 30 primero y que hoy está en el seno como presidente del Tribunal Superior Electoral, que es Fernando Fernández. Afe, tú has dado declaraciones contundentes aquí, has aclarado su historia. Tanto tú como tu esposa han enfrentado todo esto con mucha valentía, con mucha persistencia. 2 preguntas. Primero, ¿cuál es tu expectativa ahora después de la rueda de prensa que diste? Tu expectativa hasta de cómo tú pretendes vivir tu vida, tú y tu familia. Y segundo, ¿tienes algún temor? ¿Temes por tu vida? ¿Has temido por tu vida en algún momento ahora que tú estás en libertad y sabiendo que tú sales a la calle y sin pelos en la lengua frente a cámaras y a una gran audiencia, tú dices tu verdad? Mira, creo que he aprendido a vivir con el miedo. Una muestra de eso es que, mira hasta dónde hemos llegado con el tema de este caso. Mira, en el 2017, mientras se estaba conociendo el último juicio en el cual me volvieron a descargar, que fue en el 4º Tribunal Colegiado, mi hija mayor, que cumplió el viernes pasado 16 años, y mi hijo menor, que en ese momento, que cumplió la semana antepasada 13, tenía el menor 5 y Sharon tenía 8. Un niño en la guagua de la escuela le dijo: mi papá me dijo que tu papá es un asesino. Y mis hijos llegaron llorando a la casa. Pelearon. Y le hicieron un bullying luego de eso con eso. Yo tuve que sentarme, buscar la manera, dentro de la impotencia, a explicarle a mi hija de 8 años y a mi hijo de 5 que pudieran entender qué era lo que estaba sucediendo y por qué le estaban diciendo que su papá era un asesino. Ese día yo juré que yo iba a luchar hasta demostrar no solamente un descargo, sino hasta que se viera el Estado Dominicano condenado por lo que a mí se me había hecho. ¿Te hiciste abogado en el proceso? Me hice abogado en el proceso. Para defenderte tú Para mismo. defenderme. Para poder entender las atrocidades que hacían. Porque yo veía el código, veía todo. Y decía, pero ¿cómo es posible que el Ministerio Público, único, indivisible, que tiene fe pública, emite una certificación de que yo me encontraba preso en el momento de ocurrir ese hecho? Y La mayor un Ministerio evidencia- Público del Distrito Nacional dice, él estaba preso aquí, y el Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo, perfecto que es la idiota, mayor evidencia que tú estés tenía, en manos de decía la- que no, que eso no tenía ninguna validez. Wow, qué locura. A Perfecto Acosta, el procurador Radamés Jiménez, que era el procurador, ¿tú lo has demandado personalmente o tú demandaste fue al aparato Yo demandé al aparato, yo demandé a la Procuraduría. Y como te estaba diciendo hace un momento, ni siquiera fue por un tema monetario, sino fue por un tema de dignidad. Pero ¿por qué tú no, y mucha gente de hecho lo ha preguntado, a los que eran los cabezas, ¿por qué no
una demanda personal, porque ahora el Estado tiene que pagar por la mala conducta de gente que estaba dirigiendo ese aparato. El Estado prevé eso. Colectiva. Una demanda colectiva frente a todos los que participaron acusándote. Mira, te voy Y a... los que se prestaron también como testigos, Te voy, todos. te voy a buscar algo rapidito aquí para leérselo. No es perjurio que se llama eso cuando la gente... Claro, perjurio. A lo que hicieron- Lo que Si cometió miente bajo el juramento, testigo que buscó José Miguel Cabrera y que lo puso en la acusación para que me ubicara a mí en el lugar del hecho, lo que él cometió ahí es perjurio. Porque él dice que él no me conocía a mí en un video, que a él le dieron dinero. Y no se procesó, esa persona no debería estar incluida en la Lo que demanda pasa- por perjurio. Tú sabes qué es lo que sucede. Y a los es- actores intelectuales no que deberían... esos que si iniciaban una persecución contra la querellante, contra los dos testigos, cuando esos dos testigos y esa querellante le hicieran así, la apretaran y vieran la verdad, usted sabe lo que iba a suceder, ¿verdad? Iba a venir todo como bola de nieve. Entonces, para evitar llegar a las altas esferas, a los que estaban abajo, lo dejaron correr. Pero las leyes de nuestro país, específicamente nuestra Constitución, te voy a leer un artículo, porque esto no queda aquí. Aunque esos actores no hayan sido condenados en esa misma sentencia, mira qué prevé el legislador en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. El artículo 148 de la Constitución dice, responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables conjunta y solidariamente de conformidad con la ley por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica. O sea, ahora queda, y quizás eso es lo que ha hecho la Procuradora General de la República con esta revisión, alargar el proceso, porque la Constitución la manda, la obliga a demandar en repetición a todos los que están involucrados en el hecho. Y más que eso... O sea, mi pregunta tiene sentido, ¿eh? Sí, mucho. Te voy a poner tu de derecho. Y más que eso, los funcionarios que son responsables tienen que pagar hasta con sus propios bienes personales. Exactamente. Las Pero lo que no entiendo es lo indemnizaciones que se siguiente. emiten. Si hemos mencionado el nombre de Gómez Díaz 75 veces en este tiempo, contra él, ¿qué vas a hacer? Contra él, ¿tú sabes qué yo voy a hacer? Orar mucho, para que Papá Dios le dé la paz que él necesita. Okay. Es lo Que tú mejor. sepas en ese Por él tiempo... yo voy a orar mucho. Ojalá se haya arrepentido de todo lo que nos hizo a nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque la única realidad que uno tiene es que cuando uno sale de este plano terrenal, uno tiene que ir a darle cuenta a Papá Dios. Así es. Pero, Y él tiene hijos que quizás cuando tiene que querer a sus hijos. Y nieto. Tiene nietos que él va a querer volver a juntarse con todos de nuevo. Y si él no se ha arrepentido, no va a llegar al cielo. pero ¿por qué tú no haces una acusación directa, una demanda contra él? Yo no Cuando puedo- tú mira, puedes demostrar, por ejemplo, legalmente- que una legalmente. esposa de un juez que te dictó sentencia Tú- pertenecía a su empresa. O sea, cosas como esas. Pero si al juez no le hicieron nada, que fue el que prevaricó, mucho menos le van a hacer a él Pero que además, le empleó. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Nicolás se ha leído las leyes de la guerra. Nadie puede estar peleando con dos ejércitos a la vez. Sí, y sí, mucho sí, menos con un ejército exactamente. poderoso. sí, entonces el arte de la guerra. El arte de la guerra. Exactamente. Entonces, mira, yo independientemente de que si quisiera, es como alguien mencionó aquí, que una acción trae una reacción Sí. en base a justificar el hecho. ¿Ustedes se imaginan que yo hubiese salido con la reacción de la cárcel y que yo salga y hubiese matado a quien me ocasionó, hubiese matado a los jueces que me ocasionaron, hubiese matado al fiscal, hubiese matado al testigo, hubiese matado a todo el mundo que me hizo daño? La reacción es válida. Permíteme... Entonces, una reacción no puede venir con otra, Sí, pero una acción no puede nosotros venir con una estamos reacción. hablando- Permíteme, No, pero te lo Nicolás. estoy diciendo en el entendido de que óyeme, yo tengo más que perder. Claro. Yo tengo una familia que yo Así quiero, es. amo y adoro. Claro. Y si hoy yo estoy aquí es por eso, para aclarar aquí
recibí esa disculpa de ustedes con bastante humildad. Mis hijos la van a ver. Mira qué es lo que yo digo. Es que aunque tú estés quizá en esa tesitura, por ejemplo, esta persona no necesariamente se va a detener ahí, porque tú lo estás exponiendo como quiera. Yo lo que digo, si ya tú lo estás exponiendo y él posiblemente tome todavía más retaliación, yo lo que voy a pelear es lo que yo entiendo, porque al final, como quiera, me van a seguir atacando. Bueno, antes él tenía un poder que no tiene ahora. Fíjate cómo esto se ha diseminado. Por y lo tanto, eso me da mayor razón a lo que te estoy diciendo. Y cómo diciendo. todos los medios de comunicación lo han mencionado. ¿Tú me entiendes? Ya no es un monopolio. Quiero saludar a Manuel Peña Reynoso. Afe, dedícate a ayudar a personas que están también en tu situación como abogado que eres. Esto desnuda el tema de la justicia que yo decía la semana pasada, que una vez se piensa que es un chiste y lastima mucho ver que se haya puesto de acuerdo un gobierno, una procuraduría, unos jueces. El Poder Judicial está compuesto... Dos poderes del Estado. Dos poderes del Estado, pero el mismo Poder Judicial que entre los jueces de un lado y procuradores de otro deberían jugar una posición hasta antagónica un poco, porque los jueces están precisamente para calibrar. No todo lo que diga un fiscal, ponerle un sello gomígrafo. Me parece, por los cálculos que estoy haciendo, que tu primer retoño nació estando tú en la cárcel. ¿Fue así? Claro, Sara, cuando nosotros llegamos de luna de miel, estaba embarazada y no lo sabía. Se enteró 4 meses después que estaba embarazada. Wow. 5 meses después. O sea, era tanta la presión y tanto lo El que estaba estrés, pasando Que en ese ni se dio momento, cuenta. que ella ni estaba pendiente, ni sabía. Hasta un día que, y ustedes se van a reír, le digo yo a Sara, mira, tú me puedes traer mañana un mofongo con lambí guisado y un jugo de uva. Cuando yo le dije eso a ella, le digo, pero ven acá, ¿tú estás preñada? Y ella me dice, tú estás loco. ¿Y cómo? Cuando ella se va, me dice que va pensando, dice, pero ven acá, este estrés que yo he llevado, a mí ni siquiera el periodo me ha bajado. Y Ella va creía que era de estrés. y se hace, exactamente, y va y se hace una prueba, y ahí se da cuenta de que estaba embarazada. Y al día siguiente va y se hace ya la prueba y tenía 4 meses y pico. O sea, ella Se me llevó dijo, tu mofongo premiado. ella me dijo hoy que estaba embarazada y a la semana ya sabíamos que era hembra. Claro. ¿Y cómo fue para ustedes, para ella, quién la acompañó en el parto, dar a luz sin el papá de su criatura? ¿Cómo Mira, fue ese ella tuvo que proceso? irse del país a dar a luz a Chano. Pero ella tenía miedo de que le fueran a hacer algo aquí. Wow. Y yo escuché, esas son, Pero tan poderoso este hombre. mira, esas son las cosas que yo no creo que vaya a superar jamás. No lo investigue, Nelson. Ya ¿Viste? déjalo Esas ahí. son de las cosas que no voy a superar jamás. Yo tuve que escuchar el parto por un teléfono. Sí. República Dominicana. Por un teléfono. El que tiene un hijo sabe lo que eso duele. Tuve que escuchar los primeros llantos de vida de mi hija a través de un teléfono. ¿Qué es tu Y primera hija? conocerla, sí. Y conocerla 4 meses después Wow. ¿Ella te la llevó a la cárcel? a la cárcel. El primer año de mi hija se celebró en la Victoria. Bueno, yo creo que Wow. quien sea que te haya hecho Yo- tanto daño, lo va a pagar. yo Si no lo paga aquí en la participo- tierra, lo paga en el cielo. Mira, Fíjate. hay muchas en el cosas. infierno, en el cielo no lo hay va a pagar. hay muchas cosas que el poder, Dios es un ente misericordioso, pero también es letal cuando golpea. Confío plenamente en eso. Mira, Afe, yo, el juez, el abogado que consiguió, el abogado que fue el que armó el caso, el día me cantaron a mí 30 años de prisión. Fueron a celebrar a un restaurante que le gustaba ir mucho a ellos, Wow. de la a los calle, jueces. A los jueces que les gustaba No, ir. no, al abogado que armó el caso, donde se reunían a marcar las estrategias en ese momento, que era en un restaurante que aún está ahí, en la Paseo de los Locutores, del sector de Piantini. Ah, yo sé. Y ahí se So- reunieron Sofía, a celebrar los Sofía, 30 años en la noche. Sofía. Imagínate, dinero, los 30 años. Cuando él llega, recibe una llamada. Y cuando le dicen, tu niña se ha puesto mal aquí en la casa, ven.
Cuando él llega, tú sabes que era lo malo que estaba la niña, de 15 años. Le había dado un infarto y se había muerto. Wow. Pero tú estás diciendo cosas aquí, Afe, que parecen un guión de una película o de un culebrón venezolano de ese tiempo, porque mira, el esposo de la señora que le hizo perjurio, jugando con el arma que le dieron cuando le engancharon, se dio un tiro en la cabeza. Así mismo. Tú estás diciendo que la hija del abogado que hizo el chanchullo para que te... El mismo día. El mismo día que te dictaron. celebraron, se le murió la hija de un infarto. De un infarto. Pero perdóname, Afe, porque es que son como demasiadas coincidencias increíbles. Así Todo mismo. eso pasó en tu Todo historia. eso pasó. Y estamos hablando del tema judicial. Del tema judicial. Aquí no hemos tocado. Nos cubrimos con la sangre de ¿Cómo? Cristo en esta mesa, ¿verdad? Porque ¿Cómo? son cosas extraordinarias. Sí, por eso te estoy diciendo, yo soy un hombre temeroso de Dios, por eso te digo, mira, yo no le deseo ni mal a ese señor que nos ha hecho daño, que le vaya bien y ojalá que se arrepienta. Lo mejor que tú tú puedes hacer. recibiste la condena, la sentencia que te condena a 30 años de prisión. Perdiste las esperanzas, pensaste que algún día tendrías que estar los 30 años en la cárcel. Bueno, cuando me volvieron a condenar, yo entré en una crisis. No te voy a negar. Esa fue la crisis que nos contaste al inicio, que le dijiste a Sara Exactamente. que hiciera su vida y todo Exactamente. ¿Y eso. por qué que te condenan 2 veces otra vez? No, porque mandaron a un juicio nuevo y en el juicio nuevo Dijeron lo mismo. un juez corrupto y una juez Se prevaricadora prestaron. me volvieron a condenar a 30. Ahora, yo te pregunto, todo esto, como dice Colombia, parece como si fuese un guión de una película. A mí me llegó la duda de si alguien se te ha acercado en algún momento, mira, vamos, o tú has dicho, Se yo me voy ha- a se me ha escribir mi acercado. historia. Sara la está escribiendo en un libro. Ok. Wow, me Pero hay que hacer encanta. una película de eso. Sara la está escribiendo y una persona se le acercó porque hay una historia que nunca se ha mencionado. Miren, le voy a decir algo rapidito. Sara y yo nos casamos por la iglesia. Sara y yo nos casamos en el 2007 por el civil. Ahí es que me inician toda la persecución a mí. Y en enero del 2008 salgo del país con un permiso que me cancelan de la policía. Yo le dije a Sara, y acordamos, si nos va bien en este año, este primer año, que nos vamos a hacer esposos por lo civil, el año que viene, para esa misma fecha, nos vamos a casar por la iglesia. Pero tú estabas preso. No, yo no Todavía- estaba preso. Yo todavía caigo no. preso en enero del 2009. Yo me caso En por el diciembre. civil en el 2007, en septiembre de 2007, y me caso por la iglesia en septiembre del 2008. En abril del 2008, nosotros hablamos con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez para que nos casara. Y el cardenal, muy alegre, nos dijo que sí. Cuando se supo que era el cardenal que nos iba a casar en la Catedral Primera de América, donde nosotros nos casamos al final, el cardenal recibió presión y no nos casó. Nunca nos contestó e incluso un día que nos dijeron, mira, el cardenal no va a poder. Digo, ¿qué pasó? No sabemos, que tiene algo. Digo, pues él mismo fue que se ofreció. Y el día que pusimos, Dijo que estaba disponible. él dijo que él estaba disponible porque tenía que hacer algo días antes, 4 meses. Entonces, fuimos donde Monseñor Sedano, que nos envían a Buen Pastor, Dios lo tenga en la gloria y se haya arrepentido. Le dijo a Sara que en este momento no era posible que ella se casara por la iglesia, que ponderara aplazar eso. Pero ustedes ninguno de los dos habían sido casados ni divorciados, ¿Basado que es la en qué? única condición que pone la Iglesia Católica. Exactamente. Y somos esposos. Claro. ¿Qué pasa? Hay un padre joven de la iglesia, que no recuerdo el nombre, y si lo veo por ahí ni siquiera me acuerdo quién es. Si él ve este programa, va a saber quién es. Nos dice que sí, que nos va a casar. Nos toma el teléfono. Los 2 días nos llama, miren, yo no voy a poder casarlo, pero hay una situación. Vayan a averiguar a la catedral, porque la iglesia es tan grande que nosotros los padres no hemos podido acabar con ella. Cuando vamos a la catedral, le dice, no hay forma, no aparecen padres, entonces vamos a tener que cancelar. Le digo, miren, le voy a poner una demanda a ustedes por daño y perjuicio, al arzobispado metropolitano le voy a poner una demanda por trabajo pago no realizado.
Porque ya tú Y habías pagado. sí, ya yo había pagado el uso de la catedral en abril. Para o sea, septiembre. Para septiembre. Y ustedes saben dónde yo me voy a casar. Yo me voy a casar aquí. Y voy a hacer una llamada ahora aquí delante de ustedes. Cogí el celular, lo puse en speaker y llamé al padre. Ay, Dios mío, mira, se me falta el nombre de la hora. Manuel Ruiz. No, Benito. no. Un padre revolucionario que tenemos. Ah, el Al padre padre Rogelio. Rogelio. Claro, el mío. Le dije al padre Rogelio, padre obispo, Rogelio, estoy aquí en la obispo, catedral, Mm. que no hay padre que no quiera casar porque hay una situación como de miedo, no sé qué es lo que pasa. No sé si usted puede casarnos aquí en la catedral. Y me dice, bueno, en la catedral no creo que el cardenal me deje entrar, pero yo lo caso donde ustedes digan, digo, padre, no hay problema, nos va a casar enfrente de la catedral y vamos a celebrar en el Parque Colón. Wow. Y así fue. Y así quedó. No. 2 días después nos llama el vicario de la catedral. Y dice, miren, pasen por aquí que quiero hablar con ustedes. Vamos. Yo tenía una situación que era que yo no me había confirmado. Y quien me tenía que confirmar era el cardenal. Un padre me metió en un listado, que no voy a decir su nombre porque se lo prometí. Cuando el cardenal yo llego, mi turno, que él dice, Afe Gutiérrez, él me vio ahí, porque ese era el único impedimento que tenía. Ya no tuvo de otra que confirmarme. Y yo mi primera comunión la hice el día que me casé en la iglesia. Y el padre de la catedral nos casó ese día. La zona colonial estaba a oscuras totalmente. Mis amigos... ¿No había luz? No había luz. No, Un no, hombre, apagón. Ángel, ya tú estás, no, hombre, yo me Un voy a ir apagón. de aquí. Mira, No, hombre, mis amigos, no, 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 mis no, amigos no, militares, no, no. mis amigos militares, que conservo muchos de ellos aún, estaban armados dentro de la iglesia. Yo me casé con un arma en la cintura en la iglesia, porque se había dicho que iban a ametrallar. Incluso nosotros estábamos esperando 250 invitados y apenas fueron 75 por el miedo que hubo. No, pero es que no. Tú ves, esto de la iglesia yo no me lo esperaba. El cardenal nos abandonó a nosotros. Es una serie de no- Netflix yo- porque ese es otro capítulo ya. Se llaman los poderes Iván, ahí tienes el fácticos. guión. Mira, Iván, Se arranca llama hoy. Los poderes fácticos. Y la serie debe Tú llamarse El haces Triunfo papel. del Dame un Amor. papel. El Triunfo del Amor, le cambiamos el nombre ya. mira, hay otro mito. Ustedes tienen un negocio Sí. recientemente. No sé qué tiempo hace, pero supe reciente que lo tienen, que es un bar. Sí, restaurante. Bar-restaurante, exacto. Que supe que como Do- que do- intentaron do- cerrarse. ¿Dónde queda Intentaron ese? cerrarlo, no lo cerraron. Oh. ¿Dónde queda ese? En la Charles Sommer. ¿Puedo pedir un permiso, producción? Esa es otra persecución reciente de ahora. Pero no creo que haya sido por vía de él, sino por una persona que nosotros no dejamos ingresar al establecimiento. Ah, ok. Tú ves, eso es de retaliación, justicia. ok. Eso es de Lo del, justicia. lo del programa de No, radio. miren, a mí me han Lo del dicho, programa de radio, Jafe, que sí, a mí me han dicho, discúlpame que le interrumpa, a mí me han dicho cosas, por ejemplo, dicen, ese muchacho lo mandó a matar a Gómez Díaz para involucrarte. Yo he dicho, no, ese señor no mandó a matar a ese muchacho, eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando eso sucede, Sara y yo ni pensábamos que íbamos a estar juntos. O sea, que hay nada que Ni ver. pensábamos. Sí. Entonces, yo soy una persona muy justa y más luego de lo que a mí me sucedió. Se aprovechó la coyuntura, pero no fue una cosa, ¿verdad? Hay que poner Sí. las cosas en su lugar. Con el tema del programa de radio, Sí. he querido reunirme con Antonio, porque Antonio, tenemos una amistad heredada. Mi padre, mi madre, mi tío, son muy amigos de doña Grecia, su madre. Sí. Y prácticamente subí viendo a Antonio, crecí viendo a Antonio, siempre con un trato muy amable, exquisito, Sí. mucho cariño siempre y mucha deferencia. Pero me han dicho que hubo se estaba atacando bastante a Antonio desde Telemicro. Yo no sé si esto es verdad. Me es muy cuesta arriba porque Antonio es un hombre muy frontal. Pero en las condiciones que salimos de allá, yo no he podido hablar con él aún. Cambió el celular. A nosotros nos dijeron 30 de septiembre, miren,
a partir de mañana su programa queda suspendido. Yo digo, pero ¿cómo que se queda suspendido definitivamente? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenemos esa orden de administración. Digo, pues también no hay problema. El contrato establece que para rescindir el contrato, tanto ustedes como nosotros tenemos que sancionarlo con una decisión 30 días antes. Entonces, a mí me quedan 30 días aquí. Entonces me volvieron a escribir, sí, le vamos a otorgar los 30 días para que puedan despedirse y lo que fuera. Y en esos 30 días yo no pude hablar con Antonio. Bueno, han pasado ya 30 y pico de días y no he podido verlo. O sea, que las sospechas de que recibió presión, No sé si son ciertas, pero se le ha seguido atacando después de la salida de ustedes. según me han dicho, no. Me quedé con la duda de quién lo casó. El padre Baristo, tremendo ser humano, mucho aprecio, mucho cariño. Él es el vicario de la catedral. Hasta hoy. Hasta hoy. O sea, él era el guardián, como ellos dicen, de la catedral, pero ya entró en un estado de edad avanzada y el padre Baristo ya lo que queda como vicario, como estaba cuando estaba vivo el Papa Benedicto XVI. Sí. Él es eso ahora mismo. ¿Tú crees que de la catedral. Rogelio hizo una llamadita? No, lo que pasó fue que al cardenal le dijeron que yo hablé con el padre Rogelio ahí. Y ese sonido no convenía. Y que Rogelio Y lo eso no casa le en la convenía. acera de la Posible. catedral, lo casa Rogelio. Afe, que tú Rogelio. sepas, ¿verdad? Perdóname por esta pregunta que se la debería hacer a Sara, pero ella no está aquí, aprovechando. Y ya seguro te tiene que estar viendo, pregúntasela, que ella me responde por aquí. Saludo para Sara. En este tiempo, cuando uno ve todos estos intentos, hasta ahora, hasta lo que acabamos de hablar de tu salida de la cancelación del programa de radio de la cadena RCC Media, que tú sepas un intento de recuperar esa relación de parte de la otra persona, estando ella contigo. ¿Cómo? Todas estas persecuciones que hemos visto, ¿verdad? Y todo Un lo que intento. pasó. Es que el tema, no, a quien tú amas, tú no lo dañas. A quien tú amas, tú no lo dañas. Aquí es un tema de ego. De obsesión. Yo soy el poderoso. Pero Yo que tú soy el que sepas, él no tengo, trató soy de yo que ella el- vuelva con Soy él. yo el que debo determinar cuando yo diga. Y como yo ¿Entiendes? digo. ¿Sabes lo que le hacían a Sara? A Sara, cuando decía hasta aquí, por el tema de la violencia, a Sara le decían que iban a cancelar a toda su familia de donde estaba. Llamaba a Roberto Salcedo, le cancelaba a la mamá del ayuntamiento, que era la gobernadora del Palacio Consistorial, llamaba al ministro de Salud Pública, la tía que doctora, la cancelaban. A la hermana de Sara, que es la directora de Primera FM, le daba su liquidación, su cheque, si a veces se lo daba, la botaba. A la amiga de ella la botaba, el papá que trabajaba en la emisora de Baní lo mandaba a cancelar. Y tenía la familia. Después, oye, ¿qué pasó? Óyeme, trata de arreglar esto. ¿Y qué es lo que pasa? Y así la mantuvo hasta que ella dijo a todo el mundo de su casa, oigan, si no resuelven ustedes su vida y se buscan otro trabajo por otra parte, se van a fuñir, porque ya yo no voy más. Yo necesito mi vida. ¿Es un secuestro? Sí. Sí. Entonces, y ahí están las cancelaciones cuando Sara decide, pero eso le estoy diciendo que Sara es una mujer muy noble. Sara no es creo una que haya persona mucho como mentalizada. ella, ¿no? Si Sara hubiese querido estar con un hombre que la tuviera en jet, en helicóptero, ella pudiera estar con una mujer hermosa. Incluso ahora mismo, hace unos cuantos meses, nos tenían, la tenían, ¿cómo te digo?, sugestionada con una publicidad, un poderoso que está en un departamento de publicidad de una gran empresa del Estado, que la estaba invitando a salir, y porque ella le decía que no le quitaba publicidad al programa. Wow. Ah, pero una cultura de Una abusadores. pregunta de un amigo Sí. televidente. Y si el señor Gómez Díaz decide tomar acciones legales en respuesta a lo que se ha dicho, ¿ustedes no temen esa posibilidad? ¿Cuentan con documentación o elementos que sustenten Ojalá. las declaraciones que han hecho sobre su presunta participación en el caso? Ojalá que lo haga. Hay que decir, Mira, que, toda la Afe, persona- perdóname, hay que decir que todos los juicios que ha expresado AFE son responsabilidad y no ha Claro. pedido derecho a réplica porque se trató el tema por la Exactamente. noticia de la Claro. semana pasada. Y por eso te digo que si con estas cosas comprometedoras que tú has dicho, de gente como Gómez Díaz, Luz García, Guzmán Fermín, los jueces que mencionaste,
si usted cuenta, y Sara también, con la documentación y los elementos que sustenten las declaraciones que tú has hecho aquí, Afe. Dice, a propósito, gracias a Juan Valdés que nos hace esta pregunta. Ojalá, porque yo no tengo plazo ahora para hacerlo. Si ellos me demandan, ¿me lo abren? Ojalá que me hagan, que me demanden. Ay, qué perimió, como no, esa vez tú no lo demandaste. Claro. Que lo hagan ahora. Que me demanden ellos para que me hagan los plazos. Para entonces en justicia nosotros pelear como, ojalá. Ojalá. Tú dijiste ahorita que él ahora no tiene todos los poderes que tenía antes. ¿Qué ha cambiado que ahora él no tiene esos poderes? Aparentemente que ha cambiado una situación que sucedió con don Rafael Abinadel antes de morir. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un tema de un disgusto con unos hoteles del este, con un acuerdo que no se cumplió, o algo parecido así. Esas son palabras mayores. Señores, miren, Mira, me dice Sara que estaba viéndolo por Teleantilla y ya no está en el aire el canal. Sí, que lo sintonicen el 61 de... Claro, lo que pasa es que terminábamos a las 10. Se acababa El a las programa 10. es a las 10 y seguimos por YouTube y seguimos por nuestro propio canal. Sara, si tú tienes claro, sintoniza el 61 que es al tanto Y TV. en YouTube también está completo. Y en YouTube estamos transmitiendo en vivo también, donde la gente está compartiendo. Merkis Nicolás dice, Colombia, todo lo que AFE dice es verdad. Tenemos que despedir esta transmisión, tal y como tú has visto, AFE, ya concluyó nuestro horario en Teleantillas, pero también tenemos que entregar para la programación de Al Tanto TV y para nuestra transmisión de YouTube. Confieso que estoy estupefacta, Ensimismada. petrificada, ensimismada, anonadada y te confieso que me cuesta creer, y debo decírtelo en tu propia cara, todo lo que tú me acabas de decir por el conjunto de cosas que se dieron. No es que una cosa no se pueda dar, otra se pueda dar, pero todas esas, o sea, lo de la iglesia me dejó con el alma en el... No, es que esté tan entero mentalmente. Cállate. Por favor. O sea, lo de la iglesia no lo esperaba. O sea, una gente puede incidir en la iglesia, que corte la energía eléctrica de la zona colonial. No, pero es que eso no puede ser, Afe. No, de verdad que me... No, porque tal vez solo bajaron los breaks de la catedral. Sí. Bueno, yo no me atrevo a juzgar la gran historia que Cuando hace tú hecho quieras te aquí. paso todos los documentos. No, pero es que yo Están llamé, ahí. es una suma de cosas que nada más parece, porque cuando tú vas al cine a ver una película, tú sabes que el director se la luce y le pone drama, Drama, Tú mata sabes que una hay gente, películas y pone basadas en hechos reales. y pone pasión, pero esta supera la realidad. Mira, ojalá la la ficción, ficción. la Ni realidad caballo ni supera la Troya. ficción. Mira, yo le doy gracias a Dios, de alguna manera, de que lo que me hicieron a mí fue esto, porque pudo haber sido peor. Sí, claro. Sí. ¿Tú sabes cómo lo que hubiese podido hacer? En un allanamiento, yo siendo miembro de la policía, me asignaran a un caso, a dar seguimiento, como yo participaba como decán ante la DEA en el país con la Policía Nacional, y en un allanamiento de eso, una persecución, un asunto, agarraran y me dieran un disparo, me mataran. No de idea, uno de los no de líderes. idea. Dios te libre. No, A Uno de los Guzmán líderes, Fermín, y que ¿qué después le eran de dices? un intercambio de disparos y mataran a uno, y mira, el que le iba a matar a este, lo maté yo. No sé ¿Qué ser le, guionista. qué le dice a Guzmán Fermín a propósito de que Nicolás decía que deberían restituirte todos tus sueldos desde tu cancelación porque se demostró con esta sentencia que conseguiste que eras inocente? No solamente por eso. Mira, luego de que yo salgo de la cárcel, yo voy a la policía en busca de mi reintegro. Polanco Gómez no hizo nada. Luego vino Castro Castillo, tampoco hizo nada. Luego vino Peguero, tampoco hizo nada. Luego Ney Aldrin Arias, tampoco hizo nada. El primer jefe de la policía, Eduardo Sánchez, mayor general Eduardo Sánchez, yo le hice una solicitud también a él cuando llega. Y creo que por ser tan correcto fue que no pudo durar los 2 años que establece la ley. Salió rápido. Y fue el que salió más rápido. O sea, creo que Así por, que paga este país. por ser un hombre tan correcto, no lo dejaron desarrollarse como fue la policía. Y él ordenó
una investigación de mi caso. El único jefe de la policía que ha ordenado una investigación de mi caso. Pero se llevó a cabo, está en curso. No, la investigación se llevó a cabo y la investigación se determinó con la opinión del Departamento Jurídico de la Policía Nacional que la investigación que habían hecho habían dado al traste de que en el caso nuestro se había violentado todo el debido proceso de ley, por lo que era de opinión que mi cancelación fuera revocada con efectividad el 1 de enero del 2021. Y no se ha hecho. Chu Vázquez se opuso. De todas maneras, tú tienes todo el derecho de... Luego acudir llegó a- Alberto Ten, solicité los documentos para accionar en consecuencia. Me dijeron que los documentos que no había nada. Y Esa con investigación- Faride, ¿has ¿Qué dice hablado Farideh? ahora? Como, Exacto. Mi amiga Faride tengo desde que llegó al Senado, que no me puedo comunicar con ella. somos dos. Desde que llegó al Senado como senadora, no he vuelto a hablar con Yo creí que era ella. mi solo. Y luego que está ahí he tratado de hacer acercamientos y no he podido. Y esos documentos, como estaba diciendo, pero siempre quedan, por eso que yo digo que uno tiene en la vida que caminar sin hacer daño, que usted no le puede hacer un bien a alguien, no le haga un daño. Y quedan algunos miembros de la Policía Nacional que de alguna manera me distinguen por la ayuda que le ofrecí al momento en el cual yo estaba ahí. Y me consiguieron los documentos que no aparecían. Y yo tengo aquí la investigación completa. Si tú quieres te la puedo mandar para que tú lo leas ahí mismo ahora. Mándamela. Eh, Afe, ya no la voy a leer aquí porque tenemos que irnos por compromisos de estudio para otros proyectos que se hacen aquí. Pero quiero despedirme con esta pregunta que me surge a propósito de esto que tú estás diciendo. ¿Alguna vez no se han sentido ustedes, antes, durante o ahora, perseguidos? Me refiero a físicamente. Tú sabes, como en la película, cuando tú tienes a alguien atrás, o sea, como inseguros por ese ojo que tú sientes que te está mirando. No sé si me doy a entender. Vigilados. Claro, mira qué sucede. Ya antes yo, ¿Tú sentiste que alguna vez te estaban persiguiendo? claro, le voy a hacer una historia corta. El entonces capitán de navío, Alburquerque Comprés, asistente Para papá. de Cifrido Pared Pérez, jefe de investigaciones del DNI, duró 3 meses persiguiéndome. Y citaron a Sara a la Fiscalía del Distrito Nacional, y cuando Sara va, que voy con ella, me dicen, no es con ella, es contigo. Y ahí me empiezan a interrogar, ese fue el primer caso que quisieron hacer, empiezan a interrogar de esto, de aquello, de lo otro, de un arma, digo, ¿de qué arma usted habla? No. Hasta el final, que Alburquerque Comprés me dijo, mire señor, yo no voy a continuar con esto. Ya yo entiendo qué es lo que pasa aquí. A usted no la vamos a molestar más. Y el fiscal que estaba llevando el caso me dijo lo mismo, porque se dieron cuenta que era una manipulación que había para hacerme un daño. Años después, en el aeropuerto, yo estaba haciendo un entrenamiento con Pagua Dominicana. Al momento de yo salir, un amigo era el jefe de operaciones, de piloto, y me mete en un curso para que yo empiece a trabajar de nuevo. Y me encuentro con él en el aeropuerto, que era, en ese momento él estaba como jefe de seguridad del puerto de Caucedo. Y me saluda y me dice, wow, qué bueno verte. Y yo le digo, comandante, ¿cómo está usted? Yo digo, me conoce, pero no sé quién es. Me dice, qué noble es tu corazón. Nunca olvides quien intente hacerte daño. Porque si yo hubiese sido tú, yo nunca hubiese olvidado tu cara. Yo, mira, yo soy fulano de tal. ¿Te acuerdas que te cité en la fiscalía? Digo, oh, sí, que te dije esto. ¿Tú sabes lo que ese señor me dijo? Que me iba a hacer general si yo te hacía el daño. ¿Cuál señor? Gómez Díaz. O sea, estamos todavía ahí. Todavía. Él me dijo eso ahí. Me dijo, y yo dije que no, que yo iba a llegar a general, pero porque mi jefe Cifrido Pared me hiciera general. No por eso, no por hacer ese daño. Afe, dado que es inagotable tu historia, No. te invitamos para otra ocasión Sí. porque ya tenemos que despedir. Muchas gracias. Y No bendiga te tu voy a- matrimonio en el nombre de Jesús. Amén. No te voy a preguntar, o sea, no me responda,
pero la vamos a dejar ahí en el aire. Si en algún momento de tantas crisis te cuestionaste en qué lío fue que yo me metí. No me Te responde. respondo, Ya él te respondió. nunca. Si lo tengo que volver a hacer, lo hago. Sara se merece eso y más. Muy bien. Muy Listo. bien. Un Muchas hombre, gracias. Llévatelo, que me Paco. ame un 25% de eso que yo quiero. Colombia, lo tuyo es otra Que me cosa. ame Solamente con con un un 15 de 10, ahí. con un No, 10. Pero Lo que pasa, te digo que lo que pasa, que ustedes Que las me mujeres exitosas, amen. los hombres le tienen miedo. No, pero no me teman, señores, pero no voy a dejar de ser exitosa. Si hay que dejar de ser exitosa para que no me tengan miedo. Pero yo te No, es ofrezco tu un casa. 50. No, Freddy, pues mire. espérate, Freddy. Mira, usted empantándome la venta, ¿Cómo le ensuciándome el explicamos lo agua, de muchacho. gracias, La amas, gracias. Rafa. Dile que la ama en cámara ahí, que ella no está viendo. Claro que sí. Te amo con toda mi vida y la que viene la mitad y un poquito más. Wow. Es una nueva mañana.